Y llegamos a nuestra sección de Vida Saludable, donde siempre traemos temas tan interesantes para la familia, para la comunidad en general, no solamente en Puerto Berrío, sino en todo el Magdalena Medio, en compañía de nuestro amigo y profesional en psicología, Saúl Orozco. Bienvenido, Saúl, a este programa, a este espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Noemí. Muy bien, ¿y vos? Muy bien, gracias a Dios. Tenemos unas inquietudes y es que en vista de que la gente está pendiente del programa, genera algunas dudas y dice, ¿qué tal? ¿Por qué no tocan este tema? Me preguntan si a un psicólogo, ¿cierto? Se le puede llevar un caso o una temática en términos de sexualidad. ¿El tema de sexualidad ustedes lo manejan? Por supuesto, Noemí. Cordial saludo para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Sí, el tema de sexualidad es un tema que a veces se cree que no es tan frecuente, pero muchas personas, aunque no van de entrada hablando sobre este tema consulta, al indagar más en la historia personal de esa persona, nos encontramos sobre todo en las parejas, que esto es uno de los factores que también influye en que, por ejemplo, se empiecen a presentar conflictos a nivel de pareja o a nivel relacional. Bueno, muy bien, porque nos envían algunas preguntas que nos parecen muy interesantes que podamos resolver. Vamos a tratar a ver si podemos con todas. Por ejemplo, ¿cuáles son los efectos psicológicos de una violación? Noemí, digamos que es una pregunta que puede tener múltiples respuestas porque nadie toma igual un abuso sexual, sí, y más cuando es una violación como tal. En muchas ocasiones, por ejemplo, en los niños se presenta que pueden tener enuresis, es decir, que empiezan a orinarse en la cama por las noches después de que empieza a ocurrir el suceso. También empiezan a tener encopresis, entonces empiezan a ensuciarse. Normalmente a los 4 años los niños ya empezaron a controlar esfínteres totalmente, pero cuando un niño es víctima de un abuso sexual puede que tengan una regresión y, por ejemplo, el niño tenga 8 años y vuelva a recaer en esta etapa que ya había superado con anterioridad, como un reflejo de pronto de ese trauma que tuvo que sufrir. En los adultos, ¿qué puede presentarte? El miedo, la ansiedad, obviamente el nerviosismo, también se presenta el insomnio, las pesadillas constantes, la inapetencia, el no tener ganas de comer porque no me provoca, porque pienso en ese evento y la verdad no me da para nada ganas de querer comer o de querer conciliar el sueño. De hecho, algunas personas de pronto, muchos años después de haber vivido el episodio, se casan, tienen familia y siguen teniendo como ese tipo de efectos sobre su vida sexual. Sí, clínicamente tiene un nombre en inglés que se llaman flashback, y es que hay como un volver a revivir ese momento y de hecho cuando piensan en ese evento vuelven a sentir los mismos síntomas que sintieron cuando estaban viviéndolo. Entonces empiezan a volver a sentir sudoración, empiezan a sentir ese miedo, esa taquicardia, ese malestar general que les generó vivir ese trauma. Entonces es un evento bastante incómodo porque cada vez que recuerdan el evento vuelve y aparece, y esto es muy característico, sobre todo en el trastorno de estrés postraumático. Bueno, entonces es muy importante consultar al psicólogo, ¿cierto? Si hemos tenido un trauma en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en cualquier etapa, consultar al profesional para de pronto intentar superar ese tipo de situaciones. Otra pregunta que nos hace la audiencia es si la educación para la sexualidad es solo un tema que se maneja con los adolescentes. Noemí, yo creo que es un tema que tiene que ver desde la misma crianza que se está brindando en el hogar. A veces cuando hablamos de crianza nos enfocamos solamente en principios, valores, normas, que el familiar sea una persona de bien. Pero resulta que la educación para la sexualidad también es transversal a todo esto. Yo tengo que inculcarle todos esos temas del cuidado personal, del amor propio, del tema del autocuidado, para que yo de pronto no vaya a ser más vulnerable ante otras personas, ante un posible abuso sexual, y también para que nuestros niños y nuestras niñas, digamos que también tengan una autoestima bastante sólida, para que en la adolescencia, por ejemplo, no entablen relaciones con cualquiera, o por ejemplo, lo que hablábamos en el programa pasado, de que lamentablemente algunos niños, cuando ya llegan a la adolescencia, viven tantos traumas dentro de su casa, se presenta tanto la violencia, que apenas llega un muchacho o un adulto a decirle, véngase a vivir conmigo, de una optan por irse de la casa. Sí. Entonces, son cosas que también se tienen que hablar desde la niñez, cuando están muy chiquitos, entonces empezar a hablar de las partes públicas, de las partes privadas. Cuando ya están por ahí entre los 8 y los 10 años, empezar a hablarles sobre los cambios que se vienen, sobre la pubertad, la llegada de la menarquia, que sería pues la llegada del primer periodo,
y la torarquía, que sería la primera eyaculación del hombre. Entonces son temas que también se pueden hablar en consulta, que si de pronto el padre no se siente preparado para hablarlo, con un profesional idóneo, esa persona se puede encargar de capacitar al hijo sobre todos estos temas sin que pronto sea una conversación incómoda. Bueno, también preguntan que si precisamente brindar esa educación sexual a los niños en su infancia, si eso puede causarles que pierdan su inocencia, por ejemplo. Depende de cómo se haga. O sea, si yo lo hago con morbo, con un doble propósito, o digamos que con un sentido muy oscuro, muy verde, obviamente voy a dañarle la inocencia a los niños, pero si lo hago desde la pertinencia, con toda la seriedad, con la responsabilidad, y le explico de manera adecuada, acorde a su edad, sí, entonces no va a haber ningún tipo de inconvenientes. En ese sentido, toca hablarlo con mucha prudencia, con mucha sensatez, con mucha responsabilidad a la hora de yo hablar esos temas con ellos y no meterle mucho morbo. Bueno, el aborto, ¿cierto?, causa trastornos psicológicos en las mujeres que recurren a esta práctica. Hay dos posturas al respecto sobre eso, Noemí. Hay una postura que nos dice que sí, que en todos los casos cuando una mujer realiza una interrupción voluntaria del embarazo, siempre hay unas secuelas a nivel psicológico para estas personas. Yo personalmente confío más en la otra postura, que es la que dice que depende. Y la del depende si, por ejemplo, la mujer sintió que hubo una obligación de querer tener a ese hijo o de no tenerlo. Por ejemplo, si la obligaron a abortar y ella no tenía el deseo de hacerlo, es más fácil que pueda presentarse un trastorno mental porque terminó realizando una conducta que no quería, que fue obligatoria y que va en desacuerdo con sus derechos sexuales y reproductivos. O también, por el contrario, porque quería hacerlo, pero de pronto hay un sistema legal en Colombia o en cualquier otro país. Por ejemplo, en Colombia, afortunadamente, esto ya lo permiten. Lo digo sobre todo para el caso, en algunos casos, creo yo que las 3 causales que hay en Colombia para permitir los abusos me parece que están bien constituidas en ese sentido, y estoy de acuerdo con esas 3. Obviamente no estamos para dar nuestro punto de vista, pero de pronto sí hay otras cosas que ya la Corte Constitucional ha ido permitiendo más, y eso ya está como en el plano de cada persona, ya en el razonamiento moral de cada uno, si está de acuerdo con lo que planteó la Corte o no está de acuerdo en cuanto a qué casos debe ser permitida la interrupción voluntaria. Bueno, otra de las preguntas que nos traslada nuestra audiencia es si tener relaciones sexuales a temprana edad puede generar mayores riesgos. Por supuesto que sí, porque si lo miramos desde el plano físico, una mujer o una niña en la adolescente, no es adolescente, pongámosle de 13, 14 años, no está totalmente formada, su cuerpo no está totalmente desarrollado y por ende a nivel biológico puede tener más secuelas en cuanto al tema de las relaciones sexuales, y en caso de quedar en embarazo su cuerpo no está preparado para un posible parto, por ejemplo. Entonces el parto en la mayoría de esas ocasiones tendría que ser por cesárea, en muchos casos. Eso también va a depender caso a caso. Hay mujeres que a pesar de los 14 años ya están muy desarrolladas, como hay mujeres de 17 que todavía no se han terminado de desarrollar. Pero es un hecho que desde lo biológico sí pasa eso y desde lo psicológico también. Muchas adolescentes todavía son muy maduras, no tienen el desarrollo mental, no han tenido las suficientes experiencias para saber, digamos que los pros y los contras de un posible embarazo adolescente, los pros y los contras de una maternidad, de la maternidad. Entonces, por supuesto que sí tiene riesgos, digamos que el inicio de relaciones sexuales a edades tempranas. Bueno, otra pregunta es si la mujer que va vestida de manera muy sexy, ¿cierto?, tiene mayor riesgo de ser víctima de una violación. Eso ya está en la percepción de la mente enferma del abusador. Y yo creo que quiero hacer un énfasis acá importante porque personalmente creo que las mujeres pueden salir desnudas a la calle y no tendrían por qué hacerles nada. Porque el problema no va a ser el estímulo. Esto es culpa del estímulo, la mujer desnuda. Pero el problema está en la mente, digamos que perversa del abusador, que cree que porque la mujer está con una falda corta, entonces quiere que la violen. Y yo estoy seguro que ninguna mujer quiere que la violen. Porque si quisiera que la violaran, ya no sería una violación, ya sería consensuado, ya sería consentido, y por esta razón, pues ya sería pues una relación, más de un encuentro sexual.
respetando los derechos sexuales y reproductivos de esta mujer. Y es como decir, pobrecitos hombres, no se pueden resistir. Sí, ¿Cierto? también es otro mito que se tiene y de hecho no, los hombres tienen autocontrol, obviamente se pueden regular, se pueden tener esa capacidad de saber que yo tengo que, a pesar de que desee mucho al otro o desee mucho a la otra mujer, tengo que regularme porque obviamente hago parte de una sociedad y que tengo que controlarlo. Bueno, muy bien. ¿Y si existe una edad de mayor riesgo para adquirir una infección de transmisión sexual? Sí existe una etapa de mayores riesgos y es entre los 14 años y los 25 años. ¿Pero por mayor actividad? Por un tema de mayor actividad, por un tema de control de impulso, los adolescentes no han terminado de tener un desarrollo total, por ejemplo, de su cerebro. Se termina de formar en la adolescencia, pongámoslo entre los 18 años, entre los 20, eso también depende pues de las experiencias de la persona, pero Sí. biológicamente tiende a pasar así. Entonces eso va a influir en que por eso los adolescentes son más impulsivos, se autorregulan menos, son más propensos al consumo de drogas. Entonces eso va a influir en que en esa edad sean más propensos a tener mayores cantidades de relaciones sexuales y mayores cantidades de parejas sexuales. Aunque en cualquier momento de nuestra vida también podemos ser propensos a una enfermedad de transmisión sexual, desde que no nos cuidemos y no se use el preservativo. Bueno, en general, ¿cierto? Son dudas muy razonables, muy de la cotidianidad de todos los seres humanos que pueden ser resueltas por un profesional como Saúl Orozco en este caso. ¿Cómo abordar entonces estos temas, Saúl? ¿En qué momento acudir de pronto a buscar ayuda? Cuando sintamos que de pronto por pena no soy capaz de hacerlo, porque siento que no tengo la suficiente confianza con mi hijo o con este miembro de la familia. Entonces yo creo que es mejor buscar un profesional porque quizás yo no tengo las palabras adecuadas para abordarlo. Aparte tampoco tengo, digamos que, la forma de persuadirlo para que de pronto termine haciendo lo que yo quiero o para educarlo de manera responsable. Entonces, si yo siento que no soy capaz de hacerlo de una manera adecuada, es mejor buscar ayuda a un profesional, de un psicólogo o buscar ayuda también por parte de un médico. Hay médicos que también saben mucho sobre este tema. Pero desde la parte psicológica, lo ideal sería que el enfoque sería por parte de un psicólogo y ya desde la parte biológica, lo ideal sería que fuera de un médico o una jefe de enfermería o un jefe de enfermería quien diera más este enfoque. Cuando se hace de manera articulada es mucho más completo el tema de la educación para nuestros niños y nuestros adolescentes. Bueno, Saúl, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a comprender de manera tan sencilla todos estos temas que a veces pudieran ser de pronto muy complicados de preguntarle a otra persona, pero si desean de pronto tener mayor información, pueden comunicarse con Saúl al 320-877-7761, 320-877-7761. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Noemí, por el espacio. Muy bien, continuemos con más de 89.4 y RTP.